¿En qué momento nos encontramos con España? Nos encontramos en una relación como la que en teoría tenemos con Washington y la que tenemos con Ottawa. O sea, tenemos una relación, digamos, en el plano personal, una situación de distanciamiento, digamos, en una posición de espera. No hay, hay relaciones comerciales muy fructíferas, hay relaciones incluso diplomáticas que funcionan, pero la relación entre el presidente López Obrador y el embajador de Estados Unidos y el presidente López Obrador, el embajador de Canadá y el presidente López Obrador y el gobierno y la monarquía española están, digamos, distanciadas. Este tipo, digamos, de situación no está dentro de los códigos, digamos, de las cancillerías, de relaciones exteriores. Es algo que el presidente López Obrador, creo, es una especie de, yo en el país, los países están en relación, pero yo en lo personal no. Yo te tengo a ti te estoy enfriando embajadores, dos embajadores y rey de España y jefe del Estado español. Te tengo en enfriamiento. En el caso español, se da porque cuando el presidente López Obrador le manda aquella carta a Felipe, se llama el rey, a lo que ellos le llaman rey, se llama en realidad Felipe, le manda una carta donde le dice... En marzo de 2019. Es correcto, en 2019 le dice, vamos ofreciendo juntos, como un acto de reconciliación. Fíjense nada más qué distinto es a una posición de ruptura o de humillación o de lo que, como quiera que se tradujo. Dijo el presidente, vamos ofreciendo juntos, de hecho él lo hace, el presidente López Obrador lo hace, vamos ofreciendo juntos una disculpa a las comunidades donde hace 500 años se cometió un exceso. Vamos ofreciendo una disculpa por los excesos cometidos por los colonizadores españoles. Claro, se interpretó inmediatamente como una locura. O sea, como si, incluso recuerdo mucho las frases de Aznar, en particular, del ex jefe del Estado español, del gobierno español, José María Aznar, diciendo, claro, hombre, que este señor lo dice porque López y Obrador son nombres indígenas, en su típico tonito imbécil, el empleador de Felipe Calderón, diciendo, creyendo que el presidente se había sobrepasado, el presidente de México se habría sobrepasado, haciéndose pasar por un indígena, cuando en realidad nunca fue eso, nunca sucedió tal cosa. Trata de ridiculizar. Lo trata de ridiculizar. ¿No? Bueno, pero lo terrible es, Álvaro, que la posición del gobierno español nunca llega formalmente a México. Nunca responde. Nunca responde España, ni la monarquía española, ni el gobierno español le responde a México formalmente una carta que envía el presidente de México. Y eso es una grosería del gobierno español. Es una barbajanidad. Sí, eso es muy importante dejarlo en claro. Así es, nunca se responde. Porque en efecto hay una comunicación en términos muy diplomáticos del presidente de México para, pues, formularle al gobierno, en realidad al Estado español, sí, es que correcto. el Estado español admita su responsabilidad histórica por las ofensas cometidas durante la conquista y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. No le está pidiendo dinero, no les pidió el presidente que devuelvan el oro, que devuelvan las riquezas que se llevaron, la plata sobre todo. Ni siquiera que devolvieran el dinero que se habían robado en los últimos 20 años. Bueno, no, sencillamente era así como el presidente López Obrador ofreció disculpas a los pueblos indígenas yaquis.
a los chinos que llegaron a México y fueron exterminados, pues así se pedía al Estado español, pues las disculpas por los excesos, por las atrocidades cometidas durante la conquista. Una petición del presidente de México que al Estado español no le dio la gana ni siquiera responder, ni un sí ni un no. A No, ver. no le dio la gana. Más allá, Álvaro, ¿eh? Todavía más allá. El personaje al que llaman rey en España, Felipe, recibe una carta cariñosa del presidente, Álvaro, de verdad, porque después se dan a conocer, y hacia allá voy, algunos tramos de esa carta. Es una carta amistosa, no cariñosa, amistosa, digamos, de vamos a cerrar ese viejo capítulo, hombre. Vamos a cerrar esa herida que está abierta entre México y España. Se cometieron abusos acá, se cometieron excesos. Vamos a cerrar ese capítulo. Vamos juntos a ofrecer una disculpa. ¿Qué le quita que el rey hubiera venido aquí en un acto de contrición, en un acto de honestidad pública? Decir, ofrecemos una disculpa. Este señor que se llama López Obrador y yo, Felipe, le ofrecemos una disculpa a los pueblos originarios por lo que hicimos hace, incluso él, porque él tiene nombre de criollo, y yo, le ofrecemos una disculpa por los abusos cometidos. Pero ¿sabes qué hacen, Álvaro? Le filtran, y eso que no se olvide nunca, el personaje Felipe, que llaman rey allá, no solamente Álvaro, no se digna a mandarle una respuesta al presidente de México, sino que le filtran la carta a los medios españoles. Se la filtran en particular al País, y se lo filtran, perdón, a uno de los diarios monarquistas de allá, al que le encanta la monarquía, y ya saben, los reyes, y que quién sabe qué, y que cubrir toda esa payasada. Todo lo relacionado con la monarquía, el mundo. Les filtran tramos de la carta y son ellos los que generan la discordia entre los dos países. Es España quien filtra la carta a los distintos medios y la que provoca que diga el presidente, a ver, espérenme, no hay una actitud de respeto. Le dice él textualmente, el presidente dice, las relaciones entre los dos están en pausa y van a continuar en pausa porque no ha habido de parte de ellos ni siquiera una actitud de respeto, le dice el presidente López Obrador. ¿Qué le pedía al presidente López Obrador? ¿Una locura, Álvaro? ¿Una locura ir? Que los dos en un acto de contrición 500 años después no le estaban pidiendo, como bien decías, dinero, ni que regresaran absolutamente nada. Les decía, un acto simbólico para cerrar una vieja herida. No. Lo que hicieron fue filtrarle a la prensa española, filtrarle la carta y nunca enviar ni siquiera una señal. ¿Sabes qué? Que se mantenga en pausa la relación con España. ¿Cuál es el problema? Ofendieron al presidente López Obrador, pero ofendieron también al pueblo de México, que es el que respalda al presidente López Obrador. Punto. Todavía después de las elecciones de este 2 de junio en México que gana Claudia Sheinbaum, el presidente dice, bueno, ya le corresponderá a la presidenta electa Claudia Sheinbaum definir qué posición asumirá, inclusive si retomará las relaciones que puso en pausa él en 2022. Dijo el presidente López Obrador, ahora que se dan los cambios, hay una oportunidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna y además conocedora de la historia de México y el mundo. Bueno,
Yo no sé si esta invitación que dice el gobierno español que no ha recibido tenga que ver con eso. Pues que está en pausa la relación, Álvaro. Está en pausa. Mira, le manda por los mismos, pues, en esas mismas fechas, con el mismo tono, le manda cartas al Vaticano, al Papa Francisco. ¿Sabes qué hace el Papa Francisco, Álvaro? Se las contesta todas. Todas las cartas. Se las contestan al Papa Francisco. En las cartas habla de exterminio, habla de represión, de los asesinatos cometidos contra los pueblos originarios, habla de ofrecer una disculpa. Si no había problema con que le dijeran que no, el problema es la manera en que de manera obscena el Estado español se comporta con el presidente de México. Obsceno. Porque por un lado ni le contestan las cartas al presidente de México y por el otro lado se las filtran a la prensa para que se burlen del presidente de México. A mí me parece una fregadera. A mí me parece en lo personal una fregadera. Lo mínimo que el presidente de México debió haber hecho fue así, pausar la relación, decir, miren, en lo comercial que sigan fluyendo. Aquí les va muy bien, hombre. Les va muy bien con sus bancos, con sus empresas, les va muy bien. Salvo Iberdrola. Pero también le fue bien, Alejandro. Pero le fue. Hombre. Después de que OHL de Peña, Iberdrola, tan favorecida también por Felipe Calderón, y los Repsoles tanto que se va a trabajar en una conducta que el propio presidente López Obrador le reclamó personalmente a Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola. Y efectivamente, OHL, esta empresa corrupta en España que compra gobernantes y que fue favorita de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Pero tantísimas empresas, esas siguen operando en México. No, claro, sí. Siguen ganando. Bueno, BBVA, que es el principal banco. ¿Verdad que sí les gusta mucho nuestro dinero? Sí. ¿Verdad que sí les gusta mucho venir aquí y servirse? O Santander. O los bancos, ¿verdad que sí les gusta mucho? Pero no pueden contestarle una carta al presidente con decencia. ¿Prefirieron filtrársela a la prensa? No, a mí no me parece. Por lo menos, yo creo que la respuesta fue suficientemente digna. Y qué bueno que uno no es diplomático, ni uno se encarga de relaciones con nadie, pero yo, la verdad, mira, así, les había corrido a 3, 4 empresas de aquí. Pero qué bueno que uno no hace relaciones con países, ni se encarga uno de la Secretaría de Relaciones. Qué curioso. Mira, lo interesante de todo, en una de esas, Alejandro, en una de esas se emiten un comunicado conjunto los ya españoles Carlos Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que viven allá. En una de esas se emiten un comunicado conjunto defendiendo al rey de los españoles. Digo, es una monarquía constitucional la de España y tienen sus métodos que a mí no me gustan, pero pues es cosa de los españoles que le rindan pleitesía a un individuo. Pero sí, ese Estado español, no solamente el gobierno, sino los denominados o el rey, asumieron una conducta grosera, casi del nivel de Aznar, nada más que filtrada a los medios de España. Entonces, me gusta. Ojalá, lo que dices, Álvaro, ojalá y se cumpliera con creces. Me gusta mucho ese comunicado. Me lo imagino. Imagínate, Álvaro, un comunicado de Felipe Calderón, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, diciendo, apoyamos al rey de España, a nuestro rey, Felipe IV, ¿crees Felipe IV? Lo apoyamos y le pedimos con ese tono, coño, que se disculpe Claudia Sheinbaum con... No, hombre, sería maravilloso. Maravilloso.
Estoy Lo revisando. enmarco, yo me encargo de enmarcarlo. Estoy revisando la cuenta de Felipe Calderón, que es el escondido en España más activo, porque Carlos Salinas actúa a través de sus personeros en México. Enrique Peña Nieto igual, pero Calderón es el más activo. Bueno, ahorita allá en España son 20, son las 3 de la mañana. No, ahorita no creo que vaya a contestar Ay. no, no, pues está cansado. Está cansado, está dormido. Que esa mañana ya Calderón. Es martes, señor Delgado. ¿Y Ya qué? es martes, empieza la fiesta, pues oye. 3 de la mañana. No. Ah, claro, pues, ¿cómo no? Y luego la vida madrileña, ¿no? Oye, no. Sí se juntarán Carlos Salinas, Peña, Pues si no, Calderón para, por lo menos, si no se juntan, Álvaro, te voy a decir una cosa. Qué pérdida de oportunidad, porque todos los imaginamos juntos. Allá. ¿Por qué no se habrían de juntar? Al final, Álvaro, digo, Carlos Salinas es el padre de todos ellos. sí, claro, cómo no. ¿Por qué no se habrían de juntar? Yo digo que más bien los hace a un ladito Salinas. Los ve corrientitos, sí, ¿no? yo Sobre creo- todo a Calderón. A Calderón, sí. Con desprecio. Sí, y a Peña, Álvaro, también. Ah, Peña sí lo promovió Carlos Salinas, ¿eh? Sí. Bueno, también a Calderón, hay que decirlo. Sí, sí, hay a que los ser dos. justa. Sí, porque como monigotes, pues el del poder, sí, sigue, si alguien tiene poder todavía en México o influencia en muchos círculos, es Carlos Salinas. Calderón, ya no lo quieren ya no digamos en el PAN, En ningún lado. en ninguna parte, es Ya un nomás apestado. Sí, ya nomás le hace caso, yo creo que el presidente López Obrador es el que lo pone aquí en el escenario Bueno, porque pero pues, para exhibirlo, Para exhibirlo. ¿sí? Pero de ahí en adelante, ¿Quién? ¿te acuerdas? Me acuerdo mucho el último texto que escribió en el periódico Reforma, que era impresionante y maravilloso al mismo tiempo que hablaba sobre la democracia y convocaba a una discusión profunda sobre el futuro de la nación. O sea, se oía un grillito. Cri, 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 cri. Nadie, ni una palabra de nadie. Calderón es un apestado. Peña, pues por las mismas, Alejandro. ¿Qué puede decir Peña en el terreno que sea? ¿Ni en el del amor? Bueno, pues sí, en la economía, en política. Después de sí que corrompió a todos, a los que se dejaron para el Pacto por México. Sí, pero después de eso, ¿cómo se va? Oye, pero sería, yo diría, sería un acierto tremendo, Álvaro. Tremendo. Que emitieran un comunicado que tú conjunto. sugieres, sí. Tremendo. Un acierto tremendo. Yo lo enmarco. Los abajo firmantes defendemos a Felipe IV, nuestro no. rey. No, deben ser con mucha propiedad. México. Su santidad, ¿o cómo se les llama a los reyes? Su majestad. Su majestad. SM, ¿no? Que le ponen ahí. SM. El Sí. comunicado del. Mira, ponlo, La Luis, Cancillería es SM. Pues sí. Su majestad. Sí. Bueno, a los que les gusta eso, pero sí. Rechaza la exclusión de SM, el rey. El rey. SM, el rey. SM, el rey. Así abajo también la exclusión de ¿Sí? SM, el rey. Oye, no. Bueno, pues, Deberías son decirme ellos. FM, SM Alejandro, SM Álvaro. Está padre, ¿no? Me gusta más su santidad. Su santidad. Álvaro Delgado. Bueno, pues sí. Ese Calderón. Híjole, no. es que de veras, digo, ya Calderón da de pronto, ya quien lo retoma,
ya es la degradación moral completa. Alguien que tiene a Calderón como alguien digno de ser tomado en cuenta, ya no digamos como líder, ya no es líder de nada. De nada. De nada. De regreso al tema, pues no ha habido hasta el momento, señor Delgado, una posición, no, una respuesta de... Mira, esta es la carta de AMLO al rey. Yo creo que vale la pena. Está fechada el 1 de marzo del 2019. No, pues apenas con 4 meses de Andrés Manuel López Diciembre, Obrador en enero, la presidencia. Febrero. ¿Por qué no la leemos, Alejandro? 3 meses. Vamos a leerla. Vamos a leerla A porque ver, ¿qué mucha le parece gente a usted? no la conoce íntegramente y vale la pena leer esta carta dirigida. Aquí sí el presidente se refiere a su majestad Felipe VI, Sexto, yo le decía que rey le de quité 2 España, grados. y se dije Palacio de la Zarzuela en Madrid. Excelentísimo señor, dice el presidente López Obrador. Como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Asimismo, dentro de 3 años México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, su majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto, 1518, 1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del quinto real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas. Se instauraron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a particulares por medio de la minería, y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la aplicación de
de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Una vez consumada la independencia de México, el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, 1810-1821, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista. Entre 1821 y 1854 envió varias incursiones militares. En 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como es de su conocimiento, señor, desde el siglo XIX la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica a las controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y seguridad internacionales, lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021, México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar este acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlan y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, la Guerra del Yaqui en Sonora y Sinaloa y la Guerra de Castas en la península de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México durante las primeras décadas del siglo XX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Esta carta del presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España agrega: para la nación que represento, es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana, como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron.
Con este propósito, el gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan a la actualidad, en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Y concluye con una línea el presidente López Obrador. Reciba Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración y la firma del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. No hay, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, no hay un lenguaje virulento, es una redacción cuidada, una redacción que hace énfasis en, por supuesto, la historia común y sencillamente reconocer lo que ocurrió hace 500 años. Yo creo que tendría que haber sido, Álvaro, una respuesta mínima de España al presidente López Obrador en los términos en los que el presidente López Obrador le escribe, que es de profundo respeto, con mucho decoro, exhibiendo y planteando una salida para cerrar una herida. La respuesta es el desprecio, Alejandro, Sí, así la es. prepotencia, La prepotencia. la arrogancia, Así es. el menosprecio. ¿Cómo se atreve un plebeyo Así es. dirigirse al rey de España? A su majestad. ¿Cómo un presidente de un país que se llama México, que fue nuestra colonia, osa plantear que pidamos disculpas? No, hombre. Bueno, esa fue la respuesta. Bueno, la no respuesta, porque nunca hubo ni siquiera ahora sí que ni el acuse, nada, el silencio absoluto, y bueno, se pausan las relaciones entre México y España, lo cual no significa que no haya un embajador de México en España, un tipo, el exgobernador de Sinaloa, y un embajador de España en México. Las relaciones están, las relaciones diplomáticas existen, las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las relaciones financieras, las relaciones, bueno, va uno a España, No, todo todo la normalidad. ¿sabes?